Ahí está. Así, por la duda que no se conecta, no escucha. Tema logístico. Yo no llegué a corregirles los trabajos, ahora en estos días ya se los subo, pero nos quedan descolgados 3 prácticos. Es decir, nos queda perra, gata, yegua, lo de hoy, que es oveja, cerda y aves, y nos queda la de la próxima, que va a ser la última clase, que sería lactancia y macho. Entonces yo les pregunto, según cómo viene, porque no sé cómo viene el resto del calendario de ustedes, 2 opciones. O suben yegua, perra, gata, lo que vemos hoy, y nos quedaría descolgado macho y lactancia, o suben todo junto, como prefieren. Es decir, en vez de subir esta semana, tendría que subir recién dentro de 10 días, más o menos. Perdón, la parte de eso de yegua, gata y perra, ¿no lo vimos en el cuadro anterior, en el trabajo anterior? Sí, Pues, el cuadro lo tenían, si lo completaron, genial, no se los pedimos todavía. yo ya lo mandé. Bueno, no importa, Iván, mejor. Ah, Claro, yo también Bueno, lo había mandado. bueno, Busqué entonces por todos vuelvo. lados los datos. No sí, importa, nos volvimos mejor. locos. ¿No? ¿Por qué les pregunto esto de irnos directamente? Ahora yo no chumié nada, por eso no les pregunto. Lo mandamos pero con muchas dudas. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Yo corrijo en el próximo práctico de última. Vemos todas las dudas esas y suben lo de hoy, lo de lactancia y lo de macho, cuando demos o sea, después de la semana que viene. ¿Sí? O sea, lo estarían subiendo la misma semana del parcial, del trabajo de integración. Y el día de la integración, ¿qué hacemos? Nos juntamos a las 8, como siempre, vemos las dudas que quedaron de la clase de hoy, la de macho y lactancia, y de lo que haya, hablando mal y pronto, y después lo libero y hacen la integración. ¿Qué opinan? ¿Qué fecha es? Y va a ser el 19, si mal no recuerdo, porque vinimos tanto con la fecha que jueves 19. O sea, ustedes tendrían que entregarlo el 17 a la noche. Bueno, Y esa semana, o sea, el 19 sería la actividad de integración. y ya ahí ya terminamos la cursada. Y ahí terminamos la cursada. Exactamente. Se acabó lo que se daba. Entonces, hacemos así, ¿les parece? Antes de la integración damos un cierre, si hay dudas, vemos las dudas y después se ponen a laburar. Bien, Gabriel dice que sí. Hernán también, listo, hagamos así. Y de paso ustedes también tienen más tiempo para ponerse a tiro con los temas. ¿Está bien? Bien. Y después nos sentaremos a charlar al final. O sea, terminemos primero la cursada y después veremos a ver cómo nos vamos preparando para el final. Obviamente, seguro como hicimos con Delphi y con Caro, que no la veo, que no está, vamos a proponer algún tipo de horario para encontrarnos. Obviamente ese tipo de horario para encontrarnos va a ser mucho más alumno dependiente. ¿A qué voy con esto? No vamos a preparar cosas nosotros, sino como hacían Delphi y Caro, que estaban preparando oficio 1, nos matarán preguntas y ahí iremos viendo cómo volvemos. Siempre, siempre es enriquecedor, por más que uno no tenga una duda o no haya leído, sumarse a ese tipo de encuentro porque es como un termómetro. Va viendo por ahí el docente lo que contesta o no sé, si Delphi está hilando muy fino, le decimos, no, che, para un poco, o hay que ir para aquel lado. Entonces, por ahí traten de aprovecharlo. Después vamos a ver bien el mecanismo de cómo nos vamos a comunicar, pero esos encuentros seguramente vayan a estar para estar siempre en contacto con ustedes
hasta que rindan, ¿sí? Porque fisiología se termina cuando rinden el final, queremos que todo rinda al final y queremos que a todos les vaya bien. Bueno, habiendo hablado un poco de todo, no sé si alguien tiene alguna duda o algo para plantear antes que arranquemos con lo de hoy. Profe, ¿cuándo dijo que iba a hacer la actividad de La actividad de integración? integración es Porque creo que el 18 tenía parásito, el tema que con parásito si no estoy equivocada. se tuvieron que moverlo de parásito porque hay un feriado el viernes, creo. Si mal no recuerdo, porque hicieron primero nosotros teníamos la fecha el 18, pero nos terminaron pasando el día nuestro, que sería el 19. Nosotros vamos a tener la actividad de integración el jueves 19, a la misma Ok, hora, el mismo listo. canal. Y creo que Parásito lo adelantaron. Claro, ahí está, Parásito el 17 del 11. Ajá, no, pensé que era el Porque 18. creo Listo. que no sé si hay un día un no docente, algo así, que hay feriado, y entonces por eso se tuvieron que moverlo de Parásito. Nosotros estamos el 18 para que no tengan dos parciales pegados, eh, lo movimos. Bueno, voy a poner a presentar. Bueno, cualquier cosa, abren el micrófono y me dice. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que sería dos ciclos estrales y después sabe que como que viene a patear el tablero un poco de todo lo que estamos viendo. De los ciclos estrales vamos a hablar el de la hembra porcina y el de la hembra ovina, que obviamente no vamos a entrar tan en detalle como el resto de las especies, porque ustedes lo tienen que dominar, tienen que saber, pero por ahí hablando de estas dos especies son como que desde el punto de vista productivo vienen corriendo detrás, ¿sí? Vienen corriendo detrás de lo que sería toda la parte de bovinos y en parte lo que tiene que ver con aves. Obviamente, esperemos que no en un futuro no muy lejano, estas especies tomen más dimensión porque obviamente tienen muchas bondades y en otros aspectos también complementan otros sistemas productivos. Entonces, si bien nosotros hoy en fisiología le vamos a dar un rol un poco más secundario, no significa que no sean importantes y que ustedes el día de mañana no se dediquen a esto, ¿sí? Y ni hablar con los porcinos, que bueno, hoy hay todo un debate instaurado que ustedes ya deben conocer. Entonces vamos a comenzar a hablar de la hembra porcina. La hembra porcina, junto con la vaca, es otra especie que es poliéstrica anual, es decir, que a lo largo de todo el año, ¿sí? Tiene ciclos cada 21 días. Obviamente nosotros por cuestiones mnemotécnicas y para facilitar el abordaje de todas las especies, hablamos de como un día en promedios y ponemos que es 21 días, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, el ciclo puede ir de 18 a 24 días, ¿sí? Obviamente siempre esto depende de la dinámica folicular de cada hembra. Pero la cuestión es que la cerda, si no queda preñada, tiene ciclos cada 21 días y son independientes del fotoperíodo, ¿sí? Es que no son una especie fotoperiódica. Tienen una pubertad a los 6 o 7 meses y hay una característica que tienen que es el reflejo de inmovilidad. No sé si es una característica distintiva, porque ustedes vieron a lo largo de las especies que la pasividad a la monta se va replicando, pero el tema es que en esta especie es como algo muy característico a la hora de detectar los celos, esta pasividad a la monta que se le da a cualquier cosa, hasta la mano de un operario que se le apoya en la grupa. Entonces, por eso es que toma relevancia o es algo característico, ¿sí? Cuando aborden los
Hoy vamos a hablar de la cerda, de la oveja, pero cuando aborden los distintos ciclos estrales, es importante que manejen las diferencias, porque si ustedes manejan la diferencia, ¿sí? Ustedes saben qué tienen que hacer una especie y qué no tienen que hacer en la otra, o qué manejos o técnicos van a tener que hacer en una hembra que en otra no, o que pueden hacer que no, ¿sí? Entonces, si ustedes manejan las diferencias, eh, nosotros desde este lado vemos que ustedes tienen un dominio de los ciclos estrales bastante interesante. Entonces, cuando ustedes aborden estas temáticas, sobre todo en parte por como lo estamos abordando en las tablitas, es importante conocer las diferencias, ¿sí? O sea, qué pasa en una especie que en la otra no, ¿sí? Pues, por ejemplo, no sé, en la cerda. Y durante el diestro, como vamos a ver ahora, tiene un cuerpo lúteo. Y en el diestro de otros ciclos estrales también hay un cuerpo lúteo. Entonces, cuando vamos a la diferencia, ¿cuál es? Bueno, tiene un reflejo de la inmovilidad muy marcado. Ese tipo de cosas. Que el día de mañana que tenga un reflejo de movilidad muy marcado, lo puedo utilizar como una maniobra para detectar celo. Entonces, cuando aborden los ciclos, traten de hacerlo desde una dinámica bastante práctica, porque a ver, nosotros hacemos fisiología, no para que ustedes conozcan la teoría de la fisiología, sino para que el día de mañana, cuando digan, bueno, felicitaciones doctor, usted es veterinario, puedan aplicar todo lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esa forma de abordar los ciclos estrales a usted le va a dar los contenidos mínimos para abordar un sistema productivo o tratar algún problema fisiopatológico si hablamos dentro de animales de compañía o también en clínica de grandes animales. Obviamente no tienen que olvidarse de la parte básica. O sea, la parte básica es como horizontal, salvo alguna diferencia para todos, y después ustedes van salpicando con datos según cada especie. La pubertad, nosotros habíamos visto que se puede alcanzar a los 6, 7 meses de edad, y como ustedes ya vieron con Alejandra en la clase pasada, y un poco lo abordamos cuando hablamos de bovinos, el estado energético es fundamental, ¿sí? El estado energético es fundamental. Con lo cual, si yo hablo de un animal que es de producción, cuanto antes ingrese en su periodo reproductivo, ¿sí? Cuanto antes ingresen a su periodo reproductivo, obviamente voy a obtener más camadas, ¿sí? De lechones de esa madre, ¿sí? Entonces estaría siendo mucho más eficiente la utilización de esa unidad productiva. Entonces, por eso, la nutrición y el tratar de acelerar dentro de los procesos fisiológicos la pubertad va a acarrear muchos, muchos beneficios. Acá pongo estado energético porque hablamos, al igual que en el bovino, de especies que no son fotoperiódicas. Si nosotros tenemos que hablar de especies fotoperiódicas, ¿sí? Ahí, más allá del estado energético y el componente lumínico va a tener cierto impacto, ¿sí? Como podemos ver por ahí en la oveja o como vamos a ver también un poco en aves. Y obviamente las razas también impactan como en la gran mayoría de las especies porque hay razas que son más precoces y hay otras que por ahí tenemos que esperar un poco más de tiempo. El tema es que nosotros tenemos que saber dentro de qué sistema productivo nos estamos produciendo y en qué condiciones lo estamos haciendo, así, con qué raza estoy trabajando, con qué nivel de energía estoy trabajando, si estoy en un plano energético bajo, puedo pagar para elevar el costo de esa dieta y alcanzar la pubertad, es decir, lo de la pubertad es multifactorial y ni hablar si lo metemos dentro de un esquema productivo, ¿sí? Pero nosotros es importante que conozcamos las limitantes fisiológicas para que después nosotros pongamos las limitantes zootécnicas. Es decir, más allá de la fisiología no vamos a poder avanzar o vamos a saber hasta dónde forzar. El resto de las variables son prácticamente manejo dependiente. Cuando vemos el ciclo estral con sus distintas fases, fíjense, esta es una especie que tiene
4 fases, al igual que lo que vimos en bovinos. Y si tenemos que despegarnos un poquito del bovino, lo que vamos a ver es que el estro, ¿sí? El estro tiene una mayor duración, ¿sí? Porque si recuerdan, el estro en la vaca, ¿cuánto duraba? Más o menos. 14, 16 horas más o menos. O sea, ya, fíjense, ahí como plantea Iván, si no escuché mal, habló de horas, ¿sí? Ya la unidad de medida del tiempo es horas. Y acá, ya si bien lo podemos medir en horas, son 48 horas, pero ya acá podemos hablar de días, ¿sí? Entonces ya hablamos de 2 días del estro de la cerda, ¿sí? Y cuando el estro se alarga, generalmente, todos los fenómenos que participan de, el desencadenamiento de la ovulación quedan contenidos dentro del estro, ¿sí? Entonces la ovulación, justo en esta especie, va a estar al final del estro, ¿sí? Cosa que en la vaca, como el estro era tan corto, ya caía en el metaestro, ¿sí? Entonces, acá es importante que todo lo que tiene que ver con la ovulación va a caer en la fase estral. Y cuando digo todo lo que tiene que ver con la ovulación, hago referencia a la máxima concentración de estrógenos que va a realizar el feedback positivo con el centro cíclico para que se genere el pico de LH y obviamente ese pico de LH generar la ovulación, ¿sí? De vuelta, el metaestro es una fase de transición de fase folicular, como ven acá, a fase luteal. Es decir, sería el proceso de maduración del cuerpo lúteo hasta que alcanza niveles de progesterona compatibles para la instauración de una gestación, ¿sí? Luego, si nos vamos al diestro, ¿sí? Si nos vamos al diestro, va a ser la etapa donde predominan los niveles de progesterona. Hacia el final de esta etapa se va a estar produciendo la luteólisis para luego entrar en una nueva etapa de transición, pero que esta etapa de transición va de una fase luteal a una fase folicular, y es la que denominamos proestro, ¿sí? Entonces se declinan los niveles de progesterona y comienzan a elevarse los niveles de estrógeno para luego desencadenar la ovulación. La duración de las fases son bastante similar a lo que vemos en el bovino. Lo único que como en el porcino o en la hembra porcina dura un poco más el estro, generalmente se suele acortar un poco más el diestro. Entonces por ahí en vez de durar 15, 16 días, estamos en 14 días, 13 días. Obviamente es un poco variable entre la duración del metaestro y el diestro, pero la gran diferencia dentro de la fase del ciclo estral va a estar dado a nivel del estro. Entonces, si hablamos de particularidades, tenemos que hablar que durante el estro, que es cuando los estrógenos, los niveles de estrógeno están elevados, vamos a tener el reflejo de movilidad. O sea, si hablamos de reflejo de movilidad, obviamente la pasividad a la monta por parte del macho es como algo bastante característico, o sea, no es algo, perdón, al revés, no es algo bastante característico porque lo vamos a ver en todas las especies. Pero el tema es que este comportamiento de que venga un operario, venga una persona y apoye las manos en el anca de la cerda y la cerda se quede quieta, ¿sí? Esto sí es bastante característico. En bovinos a lo sumo también se puede llegar a ver, pero no vamos a ver que el animal se quede tan quieto como en esta especie. Entonces, cuando el reflejo es positivo, acá el operario decide proseguir con la inseminación artificial, ¿sí? La ovulación se va a estar dando entre 36 a 44 horas de iniciado el estro, ¿sí? Bien, ahora igualmente vuelvo para atrás, así charlamos un poquito sobre eso. Y la luteólisis se va a estar dando al día 16 o 18 del ciclo. En este caso, como el estro se alargó, tiene 2 días,
el momento cero del ciclo vamos a tomar que va a ser la ovulación o el final del estro, ¿sí? Y la luteólisis, esto sí, es bien característico de la especie porcina, es que es como mixta. Nosotros teníamos el mecanismo contracorriente de los rumiantes que los ovinos y los caprinos eh, lo van a compartir con la hembra bovina debido a su elevada actividad de las enzimas que cinden las prostaglandinas a nivel pulmonar. Entonces, para saltear la circulación sistémica y obviamente entrar al circuito menor, los rumiantes lo que hacen es generar este mecanismo contracorriente para que recircule de forma local la prostaglandina y que del útero vaya al ovario y en el ovario produzca la luteólisis. En el cerdo esto ya no es tan así, sino que vemos que es mixto, es decir, está presente el mecanismo contracorriente, pero también en parte la prostaglandina escapa a ese mecanismo contracorriente y puede instaurarse la vía sistémica como en la yegua. Así que la cerda está como a mitad de camino. Y no hay ondas foliculares, ¿sí? Es decir, no tenemos ese patrón en oleadas que veíamos en los bovinos y en menor medida en las yeguas. Entonces, volviendo acá como para ponerlo en el gráfico. Estro de 2 días, niveles elevados de estrógenos, pasividad, ¿sí? O sea, el reflejo de la monta va a estar presente, ¿sí? La pasividad de la monta va a estar presente, dado por esta característica que va a estar dado por las acciones de los estrógenos, como habíamos visto en la primera clase, a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, más allá de esas acciones etológicas de los estrógenos, también tenemos que tener las acciones endócrinas. Feedback positivo sobre el centro cíclico a nivel hipotalámico, es decir, la parte más anterior del hipotálamo, se va a generar una descarga masiva de GnRH y esa descarga masiva de GnRH lo que termina generando es el pico de LH, ¿sí? Obviamente después, una vez se produce la ovulación, recuerde que la principal fuente de estrógenos son los folículos dominantes. Entonces, si yo a través del proceso de ovulación directamente esos folículos se lisaron para liberar el ovocito, la fuente de estrógenos desaparece y por eso es que disminuyen abruptamente estos niveles. ¿Qué otra particularidad vimos de la cerda como para charlar sobre este gráfico? No hay ondas foliculares. La onda folicular, esa gran onda folicular que se va a formar, o mejor dicho, ese reclutamiento de folículos para el próximo ciclo estral, se va a generar también en conjunto con el pico LH. Es decir, que tenemos un pico LH y también un pico de FSH, ¿sí? Ese pico de FSH, ¿qué va a hacer? Va a generar el reclutamiento de folículos para generar, o mejor dicho, para ir preparando a los folículos antrales que van a ovular en la próxima, en el próximo ciclo. Recuerden que estamos hablando, cuando hablamos de las cerdas, de que son una especie politoca, tiene más de una cría, ¿sí? Entonces, por eso el fenómeno de reclutamiento no es como veíamos en la yegua o en la vaca, sino que va a ser un número mayor de folículos, porque obviamente los que terminan ovulando también va a ser un número mayor. Y si se fijan, luego del pico LH, que entramos en la etapa de metaestro y de diestro, vemos como ciertos serruchitos de estrógenos. Y esos ciertos piquitos de estrógeno que se ven es de los folículos que se van desarrollando. Obviamente llega un momento que se dispara la tasa de crecimiento, que obviamente va a ser en la etapa de proestro, ¿sí? Se dispara el crecimiento folicular y cuando se dispara el crecimiento folicular
se terminan disparando también los estrógenos, que obviamente después me va a desencadenar el pico LH y el pico de FSH. Generalmente uno para no hacer barullo no mete tanto o sea, no mete tanto el concepto de pico de FSH al momento de previo a la ovulación, pero se suele ver en todas las especies este pico de FSH. No con tanta magnitud como lo vemos en los porcinos, pero cuando se libera GNRH va a estimular tanto a las células productoras o la vía metabólica que produce LH como a la que produce FSH. El tema es que la reina de la ovulación va a ser la LH y la FSH tiene como un rol secundario. El tema es que acá, en este momento, la FSH tiene un rol preponderante porque genera el reclutamiento de los folículos que van a ovular en el próximo ciclo estral. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien, por ahora no. Por ahora no. Uy. Cuando hablamos de la gestación de la cerda tiene una particularidad. Nosotros hablamos que las distintas especies tienen un reconocimiento materno de la gestación. Hay algunas que están más estudiadas que otras. Eh, Obviamente, las que están más estudiadas es porque el reconocimiento materno de la gestación muchas veces está alterado y cuando está alterado el reconocimiento materno de la gestación, entro en lo que sería un aborto y el aborto tiene un impacto negativo sobre la producción. Entonces, por eso, generalmente el reconocimiento materno de la gestación está como mucho más desarrollado en las especies de interés zootécnico para disminuir esa tasa de pérdidas embrionarias y mejorar los índices reproductivos. Y en la cerda, la particularidad que tiene, recuerdan que veníamos de la hembra bovina con el interferón tau, que obviamente iba a interferir con el proceso de producción de prostaglandinas, pero acá en la cerda se da algo como bastante característico. Por un lado, tiene que haber un número mínimo de crías por cada cuerno uterino. Generalmente ese número mínimo de crías tiene que ser de 3 lechones por cada cuerno, ¿sí? Si no se da este número de crías, obviamente esto es biología y puede pasar que una chancha tenga pocas crías, ¿sí? Pero generalmente, si el número no es el adecuado, no se produce el reconocimiento materno de la gestación y por ende se va a producir el proceso de luteólisis. Ahora, cuando se da el proceso de reconocimiento materno de la gestación, el mecanismo que tiene la cerda es bastante interesante. ¿Por qué digo que es bastante interesante? O por ahí interesante para mí, que mi vida es muy aburrida, entonces me llama la atención. Pero nosotros lo que vemos es que, ¿dónde se producía la prostaglandina? La prostaglandina F2 alfa. Ahí vi algo. Endometrio, Perfecto, dice Cecilia. endometrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a la vaca. ¿Y del endometrio a dónde iba? O sea, pensemos dónde va a actuar esa prostaglandina. ¿En el cuerpo lúteo? Claro, tiene que ir a. Entonces, ¿el cuerpo lúteo dónde está? ¿En qué órgano estaría el cuerpo lúteo?
El ovario. Y entonces, ¿cómo hago para que esa prostaglandina vaya desde el endometrio hacia el ovario? ¿Cómo llega la prostaglandina del útero al ovario? Lo charlamos hace muy poquito. Delfina dice, ¿por sangre? Por sangre, y si hablamos de la vaca, ¿cómo era? O sea, llega por sangre, pero ¿a través de qué mecanismo? Perfecto, Contracorriente. contracorriente. O sea, yo quería llegar a la sangre. La cerda, cuando se produce el reconocimiento materno de la gestación, Cecilia planteó que la prostaglandina se sintetizaba en el endometrio, es decir, el endometrio es la capa del útero que está en contacto con la luz uterina. Entonces, ¿qué hace la cerda? En vez de generar un tipo de secreción endocrina de la prostaglandina, pasa a un tipo de secreción exócrina. ¿A qué voy con esto? Que supongamos que, no sé, hay una chancha que cicló, entró en celo, todo, pero no la preñé. La prostaglandina, ¿qué va a hacer? Desde el endometrio va a pasar a circulación y como en la chancha el mecanismo es mixto, al ovario va a llegar o por contracorriente o por una vía sistémica y luteólisis. Ahora, si yo tengo muchos lechones, ¿sí? La cerda va a detectar esto, la prostaglandina se va a producir igual, pero en vez de ir hacia circulación, va hacia la luz uterina, ¿sí? Y desde la luz uterina es desechada, ¿sí? Es decir, que en vez de ir a circulación, pasa a la luz uterina y en la luz uterina no va a producir su efecto luteolítico, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Cuánto dura la gestación en la hembra porcina? 3 meses, 3 semanas y 3 días. Listo, no se olvida nunca más cuánto dura la gestación en la cerda. 3 meses, 3 semanas y 3 días. Es decir, serían 114 días. La fuente de progesterona van a ser todos los cuerpos lúteos, ¿sí? Que ovularon. Y una característica que tiene la hembra porcina es el puerperio no, es decir, que tiene al posparto un celo muy, muy cortito, alrededor de los 2 o 3 días ya está en celo, pero muchas veces ese celo no es fértil porque si bien la hembra tiene comportamiento de celo, lo único que tiene del celo es el comportamiento. ¿A qué voy con esto? Eh, Durante el parto, los niveles de estrógenos van a aumentar, ¿sí? Y ese aumento de los estrógenos es como que queda remanente, y si queda ese remanente de estrógenos, el sistema nervioso central dice, che, ¿hay estrógenos altos? Estoy en celo, ¿sí? Y si estoy en celo, tengo que tener comportamiento de celo. Entonces, por eso, la hembra porcina, al posparto prácticamente inmediato, tiene un celo, pero que no es fértil. ¿Por qué no es fértil? Y porque no tengo las estructuras ováricas ni el útero preparado para volver a concebir, ¿sí? Entonces ese celo es un poco engañoso, hay que dejarlo pasar de largo. Si ese celo se prolonga en el tiempo, tengo un celo durante la gestación, cuidado porque ya ahí estamos ante un proceso patológico. Y ese proceso patológico puede estar dado por la presencia de sustancias similares a los estrógenos en el alimento y que pueden inducirme el aborto, en el caso de una hembra que esté gestante, o
en el caso de una hembra que esté vacía, voy a tener una falsa detección de celo y obviamente no va a quedar preñada. ¿Sí? Puede ser el caso de distintas micotoxinas o fitoestrógenos, que serían estrógenos vegetales. Y algo interesante del puerperio es que, de la hembra porcina, que ni bien yo retiro a los lechones de la lactancia, es decir, una vez que se produce el destete, de forma automática, y obviamente siempre y cuando la hembra esté en condiciones de estado físico, de estado corporal, va a rápidamente entrar en celo, ¿sí? Porque recuerden que siempre la lactancia genera un anestro, que obviamente es denominado anestro lactacional, y es muy, muy marcado en la hembra porcina. Tal es así que yo retiro los lechones y esa hembra automáticamente comienza a ciclar, ¿sí? Obviamente esto depende del manejo de cada sistema, no es lo mismo un sistema intensivo que un extensivo, pero un sistema intensivo por ahí a los 21, 30, 35 días ya hago el destete y obviamente ahí puedo volver a preñar a la cerda, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con la hembra porcina? ¿A los cuántos días después del destete vos podías volver a ciclar? Eso es automático, o sea, supongamos que vos quitás el destete, o sea, destetás los lechones, cuando vos destetás los lechones, vengo acá, cuando vos destetás los lechones, lo que te puede llegar a pasar son dos cosas. Hay algunas hembras que por ahí, ya tuvieron algún tipo de ciclicidad, pero con algún celo silente, y se va a restaurar mucho más rápido el ciclo. Y hay otras que vos directamente cuando quitaste los lechones, es como que prendiste la tecla a la luz. Entonces ahí se resetea la cerda y arranca de cero. Cuando vos hablas de la lactación en cualquier especie, lo que no te permite la lactación es generar este pico de LH. ¿Sí? O sea, la lactancia que hace, el estímulo de tener una cría dando vueltas o que esté mamando, lo que no te permiten es que haya una descarga masiva de GNRH. Si no hay una descarga masiva de GNRH, tampoco va a haber pico LH y no hay ovulación. Después, ¿qué pasa previamente? Es un poco cerda o hembra dependiente. Entonces, supongamos que vos tenías actividad folicular, pero no tenías la ovulación. Bueno, seguramente cuando vos destetes a los animales, puedas llegar a tener un celo no muy potente, ¿sí? Que genere un pico de LH y ahí tener el primer ciclo luego del destete, a los días, ¿sí? Ahora, si la cerda viene complicada energéticamente, no tuvo ningún tipo de ciclicidad previa y por ahí tengas que arrancar de cero y ahí ya te vas a los 20 días. Pero lo lógico sería que desde producido el destete, probablemente a los 10 días vos ya tengas algún tipo de actividad que te permita tomar medidas reproductivas. Pero de vuelta, depende de la mano del hombre. Si los manejos nutricionales son buenos, ese periodo entre el destete y el celo se acorta. ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. ¿Algo más o nos vamos con la oveja? Vamos con la oveja. La oveja, algo ya tocamos, ¿por qué? Porque es una especie fotoperiódica. Pero la característica principal que tiene esta hembra es que nosotros vimos que casi que la mayoría de las especies fotoperiódicas son positivas, ¿sí? Porque dentro de las especies fotoperiódicas positivas, ¿cuáles teníamos? La, la yegua, ¿Cuál más?
¿La gata? La gata, sí, después si quieren tienen los camélidos sudamericanos. Es decir, cuando hablamos de fotoperíodo, ¿sí? El fotoperíodo generalmente es positivo, es decir, hay mayor cantidad de horas luz o acortamiento de la escotofase, que sería la etapa de oscuridad, y eso genera un cierto tipo de señales que me están diciendo, los días son más largos, si los días son más largos hay más luz, si hay más luz crece más pasto, hay más energía para los herbívoros, y si hay más energía para los herbívoros, también va a haber más energía para los carnívoros, porque los herbívoros van a estar más gorditos. Entonces, por eso, generalmente este tipo de señal fotoperiódica suele ser positiva, es decir, cuando los días se alargan, ¿sí? Y si bien nosotros hablamos del fotoperíodo desde el punto de vista de los ciclos estrales, también el fotoperíodo va a influir en un montón de procesos. Por ejemplo, en la lactancia, que es lo que van a ver en la próxima clase. Entonces, si yo tengo una vaca que parió durante la primavera o durante el invierno y todo por lo que le queda por delante de su ciclo de producción es un alargamiento de los días, ¿sí? Esa vaca va a producir más que una vaca que produce, por ejemplo, después, durante el verano o durante el otoño, donde los días se van acortando. Entonces, el fotoperíodo o los ritmos circadianos no solamente impactan en algo tan palpable como son los ciclos estrales, sino que en un montón de funciones más, ¿sí? Obviamente muchas ligadas a lo reproductivo. Entonces, la oveja es como una de las excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque es poliéstrica estacional, pero su fotoperíodo es negativo. Así que ahora después vamos a ver un poquito más. El ciclo dura entre 16 a 18 días. Es más corto, como estamos viendo, en comparación con los bovinos. Si hablamos de los caprinos, por ahí el ciclo se parece un poco más al de la vaca. Es decir, en longitud de día estamos más sobre los 21 días, pero el de la oveja es un poco más corto. Al ser una especie fotoperiódica, hay una etapa de anestro, que este anestro obviamente va a depender de la raza. Hay razas que tienen periodos reproductivos mucho más amplios y hay otras que sus periodos reproductivos son bien fotoperiódicos, es decir, que prácticamente el otoño no se mueven. Entonces, por eso tengo tanta variación en el anestro, que va de 50 a 260 días. La pubertad también se da a los 6 o 9 meses, algo parecido a lo que veíamos en la cerda, y hay un efecto que no lo vamos a ver tan gráfico en el resto de las especies como el denominado efecto macho, ¿sí? Que si yo coloco un macho en la majada, las hembras comienzan a ciclar, es decir, se sincronizan. Entonces, cuando hablamos de el fotoperíodo, obviamente el fotoperíodo negativo, vamos a ver que durante el otoño, ¿sí? La hembra ovina va a estar ciclando, en el invierno va a estar gestando y fíjense, en la primavera va a estar con el cordero lactando. Entonces, de vuelta, el fotoperíodo acá da la señal para que se produzca la reproducción, para que en el momento del parto y de la lactancia, que es el momento donde la hembra tiene mayores requerimientos nutricionales, haya una gran oferta forrajera, ¿sí? En la yegua, ¿por qué es fotoperiódica positiva? Y porque su gestación prácticamente dura un año, ¿sí? Entonces, cicla durante la primavera y para en la primavera. ¿Está bien? Entonces, por eso, generalmente esto de el fotoperíodo va muy de la mano con los requerimientos nutricionales del animal. Entonces, la oveja, como su gestación, como vamos a ver después, dura 5 meses, ¿sí? Supongamos que cicla en marzo, abril, y en agosto o septiembre ya están con los partos y obviamente van a estar lactando y van a tener su máximo requerimiento, ¿sí?
Y ustedes me dirán, pero yo en el campo tengo cordero todo el año. Listo, perfecto, pueden tener cordero todo el año. ¿Eso de qué depende? Depende de la raza, ¿sí? Porque hay raza, es decir, cuanto más nos alejamos del Ecuador, más se marcan las estaciones del año, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos razas ovinas de, no sé, de Escocia, de lugares que están bien, bien al norte, y en ese lugar seguramente se marquen bien, bien las 4 estaciones, y esas razas van a ser más fotoperiódicas que razas que se desarrollaron más hacia el Ecuador, ¿sí? No sé, un ejemplo. La raza Lincoln, que es una raza británica, tiene un periodo de reproducción muy corto. ¿Por qué? Porque son británicas, ¿sí? Están en Escocia, en toda esa zona, entonces tienen las 4 estaciones marcadas, ¿sí? Ahora, si me voy a la raza Merino o la raza Corriedale, que es una raza de Nueva Zelanda, por ahí, como están un poco más cerca a los trópicos y al Ecuador, y ya no están tan marcadas las 4 estaciones. Entonces, el periodo reproductivo, como el fotoperiodo no es tan estricto, se amplía y ahí yo puedo tener casi en vez de solamente en la primavera corderos y capaz que me extiendo un poquito hacia el invierno o un poquito hacia el verano, ¿sí? Pero lo clásico es que hablemos de esta división anual del ciclo reproductivo de la hembra ovina. Después ustedes verán si trabajan con alguna raza en particular, qué manejo tiene. Y otra cuestión es que por ahí, no sé, pienso en la Patagonia, donde son sistemas de producción bien, bien extensivos y que las ovejas están a la buena de Dios. Obviamente, los aspectos nutricionales son muy ambiente dependientes, es decir, si llueve, hay luz, el pasto crece, ¿sí? Ahora, si yo por ahí me voy a un sistema por ahí un poco más semi-extensivo o algunos planteos intensivos que se están dando con ovinos, y soy yo que a través del manejo mantengo unos aportes nutricionales estabilizados a lo largo del año, y capaz que como los niveles energéticos de las ovejas son estables a lo largo del año, el fotoperíodo en esas condiciones también se ve alterado. Entonces, no solamente es el fotoperíodo, sino volvemos a lo que habíamos visto con la pubertad en la hembra porcina, que hace referencia al estado energético de los animales, ¿sí? Y que hablaba Ale también con ese peso mínimo para alcanzar la pubertad de entre el 40 y el 60% del peso vivo del adulto, porque está endocrinamente relacionado con una hormona que libera el tejido adiposo, que es la leptina, y que la leptina influye sobre los ciclos estrales. Entonces, de vuelta, el fotoperíodo, la pubertad son cuestiones multifactoriales. Lo podemos abordar desde la fisiología o desde la zootecnia o el manejo. Ahora, si nos metemos en lo fisiológico, estrictamente lo del fotoperíodo, y acá veo como que se nos invierte la regulación que veíamos en las especies fotoperiódicas positivas. ¿Por qué digo que se nos invierte? Y porque generalmente la estrella del fotoperíodo es la melatonina. Entonces, cuando aumenta la melatonina en las especies fotoperiódicas positivas, se inhibe la liberación de GNRH, ¿sí? El tema es que acá es al revés. Yo a esta altura del año voy a tener altos niveles de melatonina y tengo a la especie ciclando. Entonces, acá lo que se plantean son como varias opciones. Si hablamos de la melatonina, que los niveles van a estar altos durante el otoño, porque los días se van acortando, se habla que la melatonina regula los niveles de dopamina, ¿sí? Que algo Ale les había mencionado. Entonces, la melatonina inhibe a la dopamina. Si no tengo dopamina, tengo GNRH, ¿sí?
Si hay GnRH, hay ciclo neutral. Otra opción que no está acá, que lo vamos a ver un poco cuando veamos aves, y yo la mencioné en la clase introductoria de reproducción, era lo del factor inhibidor de la liberación de GnRH, que también puede llegar a estar alto a este nivel, entonces inhibe la GnRH, no hay liberación de GnRH, no hay ciclos. Y otra opción es que la propia GnRH regula sus niveles. Y cuando digo la propia GnRH, ¿qué quiero decir? Que durante la época donde hay mucha luz, hay poca melatonina, y si hay poca melatonina, habría mucha GnRH. Si hay mucha GnRH, acá lo que dice, cuando hablamos de regulación ultracorta, si recuerdan de endocrino, es que la GnRH estaría regulando sus propios niveles. Es decir, se libera mucha GnRH y cuando llega la GnRH a nivel de la hipófisis se va a encontrar que no hay receptores, ¿sí? Porque los receptores de la GnRH, recuerden que si había muchos, no solamente para la GnRH, pero la GnRH es un ejemplo, si hay mucha concentración de GnRH, el receptor de GnRH a nivel de la hipófisis se internalizaba, ¿sí? No estaba expuesto en la membrana celular de las células gonadotropas, y si no está expuesto en la membrana celular, la GnRH nunca se encuentra con su receptor y no está a su efecto, ¿sí? Entonces lo que dice es que como acá habría mucha GnRH, estaría viendo esa down regulation o regulación en baja, que sería cuando se internaliza el receptor. En cambio, como acá hay melatonina y hay poca GnRH, ¿sí? Esa poca GnRH que se libera va a nivel de la hipófisis y encuentra receptores y por ende la oveja estaría ciclando. Como verán, hay muchas hipótesis, no hay ninguna que pique en punta, ¿sí? Entonces, estamos ahí como veremos, hay distintas opciones que ustedes deberían conocer. Cuando vamos al ciclo estral de la hembra ovina, recuerden, 16 a 18 días. Generalmente lo que vamos a ver es que, por un lado, la fase, el estro, que vemos acá, dura un poco más que en la hembra bovina, podemos llegar a las 48 horas, ¿sí? Si bien no dura tanto, puede llegar a las 36, pero nos movemos de prácticamente ese día que veíamos en la hembra bovina, ¿sí? Es decir, que es un poco más largo. Al ser un poco más largo, generalmente lo que hace es quitarles días a la fase luteínica. Entonces, por ahí vemos que la fase luteínica dura entre unos 10 a 12 días. El metaestro estaría durando cerca de 3 días y el proestro también andamos en 2-3 días. Características de la hembra ovina. Pico de LH, pico de LH. ¿Es característico o no? Pico de LH durante el estro lo tienen todas las especies. Acá lo que vemos, a diferencia de lo que veíamos en la hembra porcina, es que vamos a tener otras oleadas de FSH, con lo cual también la hembra ovina responde al modelo de ondas foliculares, ¿sí? Y también vamos a ver que en promedio tenemos 2 a 3 ondas foliculares. Acá tendríamos el primer reclutamiento, segundo reclutamiento y tercer reclutamiento, ¿sí? Esta sería una abeja de 3 ondas. Si es 3 ondas, seguramente el ciclo se recueste más sobre los 18 días que sobre los 16, ¿sí? Y cuando vemos los niveles de estrógeno o progesterona, obviamente durante el estro se disparan, porque van a generar el feedback positivo para que se produzca la ovulación, ¿sí? Luego vamos a ver que una vez que se produce la ovulación, aumentan los niveles de progesterona, porque va a haber un cuerpo lúteo maduro, y también vemos estos aumentos de los estrógenos, como veíamos en los bovinos, en respuesta al desarrollo de los folículos de las ondas foliculares, ¿sí? Obviamente va a ovular el que está en el estro, es decir, la última onda folicular, porque recuerden que para que haya ovulación tiene que haber bajos niveles de progesterona
porque si los niveles de progesterona están elevados, no puede haber liberación del centro cíclico de GnRH. Si no hay liberación del centro cíclico de GnRH, no hay pico de LH. Si no hay pico de LH, no hay ovulación, ¿sí? Entonces, por eso la ovulación se va a dar a este nivel, ¿sí? Obviamente, en este caso, como el estro dura más días, también la ovulación va a ser dentro del estro, obviamente hacia el final del mismo. Y algo que yo les había adelantado, que era característico de la hembra ovina, era la generación de lo que denominamos el efecto macho, ¿sí? Este efecto macho lo que hace es que si yo tengo un grupo de ovejas que están todas juntas y yo incorporo un macho a ese nivel, el macho libera ciertas sustancias, que lo van a ver un poquito más en profundidad cuando vean la próxima clase, que son feromonas, generalmente se encuentran en los pelos de la cabeza, liberan esas feromonas, que son hormonas que se volatilizan, y al volatilizarse entran en contacto con el órgano vómero nasal o muchas veces con receptores olfatorios y generan una descarga o la instauración muchas veces de liberación de pulsos de GnRH. Y obviamente esto impacta sobre el sistema reproductivo, entonces las hembras comienzan a ciclar, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen las ovejas con respecto a las vacas? Hablando de un punto de vista de manejo, y que yo, a través de una maniobra zootécnica como es tener a las ovejas separadas del macho y un día determinado introducirlo, yo sincronizo los ciclos estrales de todas esas ovejas, ¿sí? Y no tuve que hacer uso de ningún fármaco para producir la sincronización. Obviamente que este efecto macho puede fallar, ¿sí? Entonces es como más difícil de manejar, pero puede llegar a ser una maniobra bastante aceptable como para comenzar a ordenar un rodeo en particular con respecto a los partos, porque si yo concentro el servicio, lo que voy a estar concentrando son los partos. Y cuando yo concentro y tengo lotes mucho más parejos, ¿qué hago? Homogeneizo los requerimientos nutricionales de toda esa majada. Entonces yo desde el punto de vista reproductivo termino impactando a nivel nutricional, ¿sí? Porque si yo tengo mucha disparidad, esto corre para cualquier especie, tengo mucha disparidad entre los animales que me van pariendo, obviamente voy a tener distintas hembras con distintos requerimientos, distintas crías con distintos requerimientos, y eso después, si yo vendo las crías, voy a tener una cría que me pesa, no sé, hablando de un ternero, 120 kilos y otra me pesa 200, ¿sí? Y eso desde el punto de vista económico lo pago caro, ¿sí? Pierdo de ganar, es decir, que no estoy siendo eficiente, no estoy siendo eficiente en producción, quiere decir que pierdo plata. Entonces, si yo sincronizo los celos con algo tan sencillo que como poner un macho, concentro los servicios, si concentro los servicios, concentro los partos, si concentro los partos, todos los corderos que voy a vender, ¿sí? Van a estar en el mismo rango de peso, ¿sí? Supongamos, no sé, 15 kilos más o menos 2 kilos, ¿está bien? Entonces eso, desde el punto de vista visual, a la hora de vender, tiene mucho mayor impacto y voy a pagar mucho más a cordero. Ni hablar después los capones si los vendo a mayor peso. Cuando hablamos de la gestación y la lactancia, vemos que la gestación dura 150 días, que eran esos 5 meses que hablábamos al comienzo. El reconocimiento materno de la gestación va a estar dado por el interferón tau, pero ovino, y va a tener la misma acción que la que vimos con el bovino, que era la de interferir en el proceso de luteólisis. Generalmente interfiere con la producción de prostaglandina F2-alfa. Y la lactancia dura en promedio unos 5 meses. Obviamente depende también del manejo zootécnico que yo haga. Yo puedo destetar antes a los corderos, pero supongamos que yo tengo una especie que
es productora, una especie no, una raza que es productora de leche, generalmente, lo que se hace es lactar y en algunos casos, algunos tambos aplican cierto anestro luego de que retiro las ovejas del... Anestro no, perdón. O sea, termino las vacas, Cajiano, las ovejas tienen la cría, ingresan al tambo. Cuando ingresan al tambo están 5 meses produciendo y cuando salen del tambo, que generalmente están lactando durante la primavera y el verano, llegó el otoño. Entonces, en la etapa reproductiva de la oveja están secas, es decir, no están produciendo. Entonces, la preño y hasta que vuelve a parir, esa oveja descansa. Y hay otros tambos que directamente, algo más similar a lo que vemos en bovinos, preñan a la oveja todavía estando en el tambo y después le dan un descanso previo al ingreso a la nueva lactancia. De vuelta, todo es manejo dependiente. Delfina te consulta en dónde interviene el interferón. El interferón tau ovino y bovino, generalmente lo que hacía era interferir en la expresión de los receptores de estrógeno. Porque si ustedes recuerdan el proceso de luteólisis, ¿qué hacía? O sea, cómo se desencadenaba. Había mayor producción de estrógenos, que generalmente venían de esas ondas foliculares que se estaban desarrollando. Cuando aumentaban los estrógenos, ¿qué hacen? Van a nivel uterino y a nivel uterino la acción que tenían era expresar receptores de oxitocina. Cuando se expresan los receptores de oxitocina, viene la oxitocina, que puede venir del ovario o de la neurohipófisis, se une a su receptor a nivel endometrial y ahí produce la liberación de prostaglandina. La prostaglandina iba al ovario por mecanismo contracorriente, comenzaba con el proceso de luteólisis y a su vez inducía la liberación de más oxitocina, que era uno de los pocos feedback positivos junto con el de los estrógenos previo a la ovulación que teníamos en la naturaleza. Entonces, prostaglandina va al ovario, oxitocina vuelve al útero, más prostaglandina, y así hasta que se produce la luteólisis. Entonces, el interferón tau corta esa cadena desde el principio. No produce la expresión de los receptores de estrógenos a nivel endometrial, entonces si no se expresan los receptores de estrógeno a nivel endometrial, el estrógeno no se puede unir a su receptor e inducir la expresión de receptores de oxitocina. Si no tengo receptores de oxitocina, la oxitocina no puede estimular la liberación de prostaglandina. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Eso está en la clase de bovinos, por si lo quieren repasar, que es la clase que tienen grabada. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna duda más con ovinos? Porque creo que ya pasamos a aves. No me armé el mate, estuve flojo. Bueno, ¿hay alguna duda? No. No, nada. Ok. Aves. Ya acá hacemos un giro de 180 grados. ¿Por qué un giro de 180 grados? Y porque hasta el momento veníamos hablando de mamíferos, ¿sí? Y los mamíferos tienen cierta dinámica reproductiva y las aves tienen otro totalmente distinto. Obviamente, cuando nosotros hablamos de aves, siempre hablamos de aves de corral, aves domésticas, aves que están dentro del sistema de producción. Entonces, cuando hablamos de aves, ya de movida no hay ciclo de Strauss. Chao. Son fotoperiódicas positivas, es decir, que la luz incide de forma estimulatoria sobre los procesos reproductivos de las aves. Y no solamente reproductivos, o sea, uno si va a cualquier galpón de producción de pollo, de ponedora, lo que sea, van a ver que todos están iluminados y todos tienen cierto patrón de alternado de periodos de luz y oscuridad para mejorar el proceso productivo, ¿sí? Pero hablando desde el punto de vista
reproductivo, vemos que la luz tiene un efecto positivo para la producción de huevos, ¿sí? Cuando hablamos ya de un poco de lo que sería la parte anato-histológica, ¿ustedes vieron aves? ¿En anato, en histo? En anatomía no, En anato no. ¿Y en histo qué vieron? tampoco. Bien, estamos al horno. Entonces, igualmente yo me voy a detener entonces un poquito con la parte anatomo-histológica. Características. Nosotros veíamos que luego de la ovulación en los mamíferos íbamos a tener una estructura que era el cuerpo lúteo y teníamos como las dos grandes estructuras, folículos, productores de estrógeno, cuerpo lúteo, productores de progesterona. Bueno, acá no hay un cuerpo lúteo, ¿sí? No se va a producir esa estructura, sino que hay lo que se denomina folículo postovulatorio. Folículo postovulatorio. Y ese folículo postovulatorio va a ser la fuente de progesterona. Hasta el momento veníamos hablando de todas especies vivíparas, es decir, todas especies que desarrollaban a sus crías dentro de su ambiente maternal, ¿sí? Que iba a ser esa matriz, que iba a ser el útero junto con las placentas, ¿sí? Y que iba a haber cierto intercambio de nutrientes y de desechos, y acá eso desaparece. Acá todas las especies que vamos a hablar son ovíparas, es decir, ponen un huevo y si ese huevo fue fecundado, ¿sí? o esa yema fue fecundada, el pollito o el embrión que se va a desarrollar en ese huevo tiene que tomar toda la inmunidad, porque tampoco va a haber calostro, toda la energía y las proteínas de esa estructura tan particular que es el huevo, ¿sí? Y encima salir solo el cascarón. Entonces, cuando hablamos de un ciclo, el ciclo estaría dado por el proceso de ovulación, el proceso de oviposición, es decir, de la puesta del huevo, y si hablamos de que se produjo la fertilización, tenemos que hablar de la incubación. Nosotros mucho de la incubación no vamos a hablar, vamos a quedarnos con las primeras dos etapas porque es lo que más vamos a ver desde el punto de vista productivo. Cuando hablamos de la incubación, ya hablando del punto de vista productivo, hablamos de granjas de madres o de abuelas que se dedican a la producción de huevos para que luego esos huevos vayan a los galpones y nazcan los pollitos en los galpones, bueno, de las distintas producciones, ¿sí? Pero nosotros el proceso de incubación no vamos a hablar mucho, vamos a dedicarnos principalmente a las dos primeras etapas. Entonces vamos con la parte anatómica. Cuando vamos a la parte anatómica, este sería el ovario, ¿sí? Y el ovario tiene folículos, que como verán tienen números, F1, F2, F3. El F1 es el que está próximo a ovular, es el preovulatorio, ¿sí? Y F2, F3 están como en estadios de desarrollos previos, ¿sí? Y esta sería la matriz o lo que sería el estroma ovárico. Luego lo que vamos a ver es que las aves tienen muy desarrollado lo que sería el oviducto. El oviducto en esta especie está muy desarrollado. Y ustedes miran, che, hay un solo ovario, hay un solo oviducto, hay un solo útero. Bueno, las aves tienen desarrollado solamente el tracto reproductor izquierdo. El derecho, el momento del desarrollo del ave, se atrofia y desaparece. Es decir, que solamente tienen desarrollado la parte izquierda del tracto reproductivo. Y como dijimos, tenía muy, muy desarrollado el oviducto. Como para que tengan, no encontré una imagen muy buena, por eso no se las puse, pero como para que tengan una idea desde cómo se emplaza todo esto desde el punto de vista anatómico. Después, si quieren, tienen la imagen cuando vimos digestivo de aves. En digestivo de aves
tiene una imagen de toda la gallina y pueden ver cómo está todo en relación al resto de los órganos. Pero el ovario está entre lo que sería la parte más craneal de la cavidad abdominal y en relación al polo caudal del ovario van a estar los riñones. Es decir, que están en craneal de los riñones los ovarios, ¿sí? Acá estarían los riñones, ¿sí? Como para que tengan una idea. Y todo esto obviamente está en forma espiralada y va a estar más en relación a la parte caudal de la gallina y obviamente después va a estar en relación a la parte más ventral, donde el extremo del tracto va a ser la cloaca, que recuerden que la cloaca es una zona donde confluyen tres sistemas: el digestivo, el urinario y el reproductor, ¿sí? Por eso es tan importante la limpieza de los huevos en esta especie. ¿Por qué? Porque donde sale el huevo, sale la materia fecal y salen las excretas del ácido úrico del sistema renal, ¿sí? Entonces los huevos pueden llegar a contaminarse. Bien, si nosotros vemos el oviducto, que dije estaba muy desarrollado, va a tener un infundíbulo, que recuerden que era como ese embudo que captaba al ovocito una vez que se producía la ruptura del folículo. Luego viene una parte que es bien característica de las aves, que se denomina magnum. Luego viene el istmo y luego viene lo que va a ser el útero o le dicen la glándula de la cáscara, porque es donde se va a producir o se va a formar la cáscara de huevo, ¿sí? Por eso dice shell es cáscara y bueno, gland es glándula. Luego viene la vagina y la cloaca, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué sucede en cada una de estas partes. Cuando nosotros tenemos que hablar de, bueno, justo acá lo tapo, de folículos, hablamos de folículos no jerarquizados y folículos jerarquizados, ¿sí? Los folículos no jerarquizados tienen un crecimiento muy lento que van desde meses, incluso años, según lo que viva el ave, y luego los jerarquizados tienen un crecimiento rápido, de acá ya hablamos de días, ¿sí? Y fíjense, van desde el F1 hacia el F6. F6 el menos desarrollado, F1 sería el folículo preovulatorio. Y estos folículos preovulatorios tienen ese crecimiento exponencial que se da en días para luego producir la ovulación. De vuelta, similar a lo que veíamos en mamíferos, los folículos no jerarquizados es como que tienen una gran dependencia de factores parácrinos. Es decir, el desarrollo de todos estos folículos pequeños se da gracias a toda una serie de factores de crecimiento que se liberan a nivel ovárico. Pero cuando ya arrancamos con los folículos jerarquizados, acá empiezan a tener más acción las gonadotrofinas, la FSH y la LH, ¿sí? Al igual que veíamos con los folículos centrales en los mamíferos. Y algo interesante que vamos a ver, o interesante o particular de estas especies, es que nosotros no vamos a tener como si fuese un antro folicular, ¿sí? Ustedes se acuerdan que teníamos el folículo, la teca externa, la teca interna, lo marco acá tiene la teca, la célula de la granulosa, y luego venía todo lo que era el antro folicular con el líquido folicular, y en algún punto estaba el ovocito, ¿sí? Algunas especies tenían ese pedicelo, que era como un trono para el ovocito, y había otra que no, ¿sí? Con toda la célula del cúmulo. Bueno, en cambio acá el ovocito va a tener por un lado un gran tamaño. Ustedes piensen que yo agarro un ovocito de una vaca y a simple vista no lo veo. En cambio, yo agarro un ovocito de un ave, que va a ser la yema, y a simple vista todos rompemos un huevo y vemos la yema, ¿sí? La yema es el ovocito del ave. Entonces, por eso también son las células reproductivas más grandes que tiene la naturaleza. Porque imagínense lo que es el ovocito de un ñandú, ¿sí? Son grandes. Pero esa yema o el ovocito tiene una particularidad. La yema, a ver,
siempre desde el punto de vista nutricional, ¿por qué nos dicen que, si bien va variando, ¿por qué no nos dejan comer mucho huevo frito o mucho huevo? A Tiene mucho nosotros. contenido lipídico. Tiene mucho, exactamente, tiene mucho contenido lipídico. Y tiene mucho contenido lipídico, ¿por qué? Porque va a ser la principal fuente energética que va a tener el embrión en desarrollo. ¿Sí? Esto va a ser el vitelo también, lo pueden llegar a leer. Entonces, durante el proceso de foliculogénesis, más allá de darle toda la maquinaria enzimática para que se replique el ADN, el material genético, las proteínas y todo, este ovocito, la yema, va adquiriendo lípidos, ¿sí? Va adquiriendo lípidos. ¿Y esos lípidos de dónde vienen? Del hígado. Entonces, el hígado manda VLDL, ¿sí? Que si recuerdan, el VLDL eran las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí? Después recuerdan, tenemos el LDL, que sería el colesterol malo, que serían de baja densidad, y después tenemos el HDL, que sería el colesterol bueno, que es el de alta densidad, ¿sí? Pero hay una particularidad. Lo que tiene alta densidad es una molécula más pesada y más compleja. Entonces, si esto tiene muy poca densidad, estoy hablando que es una molécula enorme, ¿sí? Y al hablar de que es una molécula enorme, todo este proceso que se ve acá, el VLDL viaja del hígado hacia el ovario, y una vez que llega al ovario, acá tenemos las células de la teca, ¿sí? Las células de la granulosa, y acá tenemos la membrana basal, ¿sí? Y la membrana basal tiene un nombre particular en las aves, esta GG de Gallus gallus, o sería el nombre científico de las aves de las gallinas, y tiene esta membrana basal característica que tiene que tener receptores específicos y transportadores específicos para transportar estas moléculas gigantes hacia la luz de la yema, ¿sí? Hacia la luz de la yema. Entonces, por eso es tan importante el proceso de foliculogénesis en estas especies. ¿Por qué? Porque la foliculogénesis es un proceso que, además de que esté 10 puntos el ovocito, es decir, el material genético, tengo que llenar el tanque para que después el pollito no se quede sin nafta. Y ese proceso es complejo porque las formas de transportar los lípidos son moléculas muy complejas y grandes. Después van a ver que hay otras más como la bitologelina, hay muchos tipos de lípidos y que necesitan de receptores y de transportadores especiales. Por ejemplo, acá tiene el perlecan, que es un proteoglicano, que ese proteoglicano también favorece el transporte a través de todas estas capas que tiene este folículo en desarrollo. Entonces me parece importante que ustedes tengan presente que el hígado va a ser fundamental en las aves porque va a estar enviando constantemente fuentes lipídicas y va a ser muy importante el transporte a través de todas las capas del folículo hasta que llegue a la yema. Ese lípido cada vez haya una instauración mayor de lípidos a nivel intraovocitario. Hasta ahí hablamos de cómo se forma el folículo, pero hablar de huevo es otra cosa. Entonces vamos a ver cómo es la formación del huevo. Y un poco yo les nombraba que íbamos a ver qué función tiene cada parte del tracto reproductor. Entonces nosotros acá lo que tenemos es los folículos ováricos, ¿sí? A nivel del ovario, y la formación de la yema. Cuando yo les dije el desarrollo de los folículos jerarquizados llevaba días, eso en promedio lleva entre unos 7 a 10 días, ¿sí? Entonces por eso acá tienen 10 días. Ya cuando se produce la ovulación, que podemos saber por qué se produce, ese ovocito, es decir, la yema sola, cae al infundíbulo y en el infundíbulo vamos a tener el proceso de fecundación, en el caso que esta gallina haya sido fecundada,
o mejor dicho, haya habido coito con un gallo, puede haber cierto reservorio de esperma y se va a formar las chalazas. ¿Saben qué son las chalazas? No. Por ahí lo saben, a ver. Jorge iba a decir algo, pero se repitió. Sí, lo inhibí. No, iba a decir que no. Ah, que no, bien. Las chalazas, si ustedes vieron cuando rompen un huevo, sí, un huevo de gallina, ¿no? Cuando rompen un huevo de gallina, ¿qué ven? La clara, la yema y ven algo más. No rompen huevo. Como una telita blanca a veces, dice Delfina. Esa telita blanca son las chalazas. ¿Qué hacen las chalazas? Me vengo a este dibujito de acá. Yo tengo el huevo, ¿sí? Con la cáscara, tengo la clara y tengo la yema. Las chalazas lo que hacen es estar entre lo que va a ser la yema y la cáscara, por un lado, para que la yema no se pegue a la cáscara, y por otro lado son como dos bracitos que amortiguan los movimientos dentro del huevo y también hacen, por un lado, que no se rompa la yema, que no se mezcle con la clara, entonces tienen como un rol de equilibrio, de mantener en el centro a esa yema que va a ser muy importante para que obviamente luego se desarrolle. O sea, lo más importante para la gallina en este punto es que se desarrolle obviamente el pollito. Entonces, cuando rompan un huevo y vean como esa telita blanca que dijo Delfina, que como un hilito a veces, esas son las chalazas. ¿Sí? Bien. Y no se confundan con la galladura. La galladura sería cuando un huevo fue fecundado, generalmente la galladura se ve sobre la yema, no va a estar como flotando en la clara. ¿Sí? La chalaza puede estar flotando en la clara. Bien, pasamos al magnum. El magnum, Profe. sí, O sea que la chalaza es la telita blanca que está contra la cáscara, o sea, porque, no que tapiza, es como si fuese, no es como una tela. Nosotros lo podemos llegar a ver como una telita, pero en realidad como si uno agarra así, como si fuese un moco blanco. ajá, sí, sí. Eso la chalaza. Están entre la yema y la cáscara y entonces amortiguan los golpes. La telita, por ahí que yo te entendí mal, van a ser las membranas testáceas. Las membranas testáceas sería lo que contacta entre. ¿Vieron lo que nos cuesta sacar cuando estamos con un huevo duro? Sí, sí. Esas serían las membranas testáceas, ¿sí? Que sería la capa más interna de la cáscara y que contacta con la clara. Que cuando nosotros rompemos el huevo, un huevo así crudo, no es tan fácil de verlo. Vamos a ver más cuando hacemos un huevo duro. Bien, me parece una clase más de gastronomía que... Después tenemos el magnum, ¿sí? Que el magnum lo que vamos a ver es la formación de la clara. Y esto va a ser muy importante porque hasta el momento, como bien ustedes dijeron, solamente la yema tiene aporte lipídico. Tiene algo de proteína, pero principalmente tiene aporte lipídico. Es decir, que va a darle toda la energía necesaria a ese pollito en desarrollo. Ahora, la clara, ¿sí? La clara va a contener mucha proteína, es decir, le va a dar la proteína necesaria a ese pollito en desarrollo para que vaya constituyendo sus tejidos. Bueno, la formación de la clara se va a dar a nivel del magnum. ¿Sí? Ya fíjense que estamos, acá prácticamente es muy rápido el pasaje a nivel del infundíbulo, pero en el magnum, hasta que se deposita la clara, pueden llegar a pasar 3 horas y media. ¿Sí? ¿Qué tiene la clara? Proteína. Usted me dice, ¿y qué proteína? Mucha albúmina. ¿Sí? La clara tiene mucha albúmina, ovoalbúmina principalmente, y que toda esa ovoalbúmina va a ser sintetizada en esta parte en particular
del tracto reproductor de la gallina, ¿sí? También puede haber síntesis de inmunoglobulinas a este nivel para darle protección a ese pollito cuando nazca, que tenga algún tipo de inmunidad pasiva. En las otras especies tenemos el calostro. Acá el calostro no lo tenemos, le tenemos que dar inmunidad a través de estas inmunoglobulinas, que son unas inmunoglobulinas muy particulares. Son inmunoglobulinas Y, ¿sí? Las inmunoglobulinas que se van a producir a este nivel son las inmunoglobulinas I, ¿sí? IG, I, Y, ¿sí? Bien. Que después hay algunos productos farmacéuticos veterinarios de una industria que se llama Bioinnovo, que es del INTA, que trabaja en conjunto con Betanco, que hicieron productos a base de inmunoglobulinas I para evitar la diarrea neonatal en los terneros, ¿sí? O sea, ese efecto protector lo da una inmunoglobulina de huevo, ¿sí? Entonces, es una alternativa bastante interesante desde el punto de vista terapéutico. Después, si quieren, lo pueden googlear o me avisan y les paso el link. Y el istmo, después donde vamos a ver que ya previo al ingreso al útero, donde se forman las membranas testáceas que hablábamos con Delfina, ¿sí? Que aproximadamente acá está entre 1 hora 15, ¿sí? Y luego entramos al útero, o lo que denominamos la glándula de la cáscara, porque acá es donde se va a sintetizar la cáscara del huevo. Y fíjense que veníamos hablando de horas, horas y minutos, y acá nos vamos a casi un día, estamos en 21 horas. Es decir, que el depósito de calcio lleva tiempo, ¿sí? Entonces, por un lado se tiene que producir la hidratación de ese contenido, porque hasta ahora está como muy denso, formación de la cáscara. Cuando hablo de hidratación es para que se expanda el contenido de la yema, de la clara principalmente, y cuando se produce esa hidratación se expande y sobre las membranas testáceas se comienzan a depositar los cristales de calcio. Obviamente después se va a formar la parte más externa, que es la cutícula, que también tiene como ese rol protector, pero también permitir cierto ingreso de aire para que lo pueda utilizar el pollito en desarrollo, y obviamente depende la raza de gallina y en muchos casos de lo que coma, en este momento donde se depositan los pigmentos. Entonces tenemos gallina de huevo blanco y gallina de huevos marrones o pigmentados. Y en la vagina, ya cuando el huevo llega a la vagina, prácticamente es un órgano de tránsito y se termina generando la oviposición. También la vagina va a ser un lugar de almacén de esperma y de filtrado de esperma. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los espermatozoides no estén en condiciones, son eliminados a este nivel. Y los buenos siguen río arriba hasta encontrar la yema. Cuando hablamos de la formación de la cáscara, es importantísimo cómo se maneja el calcio, ¿sí? Si nosotros después, o cuando vean nutrición, vayan a hablar de requerimiento de calcio en gallina ponedora, y va a ser crucial, porque sin calcio voy a tener huevos blandos, y si tengo huevos blandos, este tema para hablarlo en primera persona es horrible. Si la gallina tiene huevos blandos, obviamente ese huevo se va a romper, y si se rompe un huevo no lo puedo vender, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma la cáscara? Es decir, cómo se precipita el calcio para que se forme esa cáscara bien formada. Entonces, vamos a tener dos células a nivel uterino. Las células glandulares, que van a secretar bicarbonato, y las células epiteliales, que van a ser las encargadas de, desde el plasma, transportar el calcio hacia la luz uterina. Para que se produzca el carbonato de calcio, que sería bien el mineral y que le va a dar la dureza al huevo, es decir, va a ser la sal de calcio que se va a generar para generar la cáscara. Piensen aproximadamente que una cáscara de huevo debe tener unos, obviamente depende del tamaño del huevo, pero entre unos 2.8 a 3.2 gramos de calcio. Para que se precipite la sal de calcio, yo necesito que la célula glandular libere bicarbonato a la luz uterina y que la célula epitelial me libere calcio. Ahora,
Cuando yo hablo de una célula que me envía carbonato a la luz uterina, tengo que pensar en una célula que tiene una anidrasa carbónica. Y si tengo una anidrasa carbónica, quiere decir que si para un lado me manda bicarbonato, para el otro lado me manda un protón, como vimos en el equilibrio ácido-base. Y si para el medio interno me manda un protón, las gallinas, muy cerca de qué tipo de desequilibrio ácido-base van a estar. ¿Qué creen? ¿Qué desequilibrio ácido-base puede tener esta gallina? Alcalosis. Si va un protón al plasma sanguíneo, ¿qué pasa con el pH? ¿Sube o baja? No, si va al plasma sube el pH. Acidosis. Baja el pH, que sería acidosis. Ácido. ¿Y qué tipo de acidosis? Delfina dice Metabólico, pone. Acidosis metabólica. Entonces, si nosotros decíamos que prácticamente todas las especies, por su metabolismo, generan muchos ácidos, ¿sí? Y decimos que como que la vida es una lucha constante contra la acidosis, las aves la tienen peor, y hablo las aves así productoras de huevo, la tienen todavía peor, ¿sí? Porque están generando una acidosis metabólica de forma constante todos los días, sintetizando la cáscara del huevo. ¿Y cómo creen que van a tratar de equilibrar este proceso? ¿Qué sistema se va a poner en marcha para tratar de mantener el pH dentro de un rango fisiológico? silencio absoluto. Total. O sea, algún sistema tiene que salir a la ayuda para mantener el pH normal. Y cuando digo sistema no voy a un buffer, voy a sistemas del organismo. Tenía dos sistemas que me podían ayudar en el equilibrio ácido-base. ¿Cuáles eran? Respiratorio, dice Delfina. Exactamente, el que va a ayudar a la gallina a regular en estas situaciones el pH arterial va a ser el sistema respiratorio. ¿Y qué va a hacer esa gallina? ¿Cómo ayuda el sistema respiratorio? Eliminando dióxido de carbono y resolviendo bicarbonato. Exactamente, o sea, lo de la reabsorción de bicarbonato, por ahí nos vamos más a renal, pero en el sistema respiratorio lo que va a hacer es eliminar dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo lo va a eliminar? ¿Qué tiene que hacer esa gallina? ¿Qué va a hacer para eliminar más dióxido de carbono? Hiperventilación, te dice Cecilia. Exactamente, va a hiperventilar. ¿Sí? Entonces, con la hiperventilación, ¿qué hace? Elimina dióxido de carbono. ¿Sí? Al eliminar dióxido de carbono, ahí vamos a tratar de mantener la relación 20-1. Obviamente, como dijo Iván, si no escuché mal, también el riñón va a reabsorber bicarbonato. Entonces, fíjense que el equilibrio ácido-base en este tipo de producción y de especie va a ser clave. Y ni hablar cuando
hablamos de elevadas temperaturas donde encima el sistema respiratorio va a estar comprometido, también la termorregulación. Entonces ahí ya las aves están en un equilibrio muy, muy delicado, ¿sí? Pero fíjense cómo una función reproductiva, formación de la cáscara de huevo, me está impactando sobre el pH del medio interno, ¿sí? Y no es lo mismo una gallina ponedora que prácticamente pone 0,8 huevo por día que una gallina de campo, o lo que sea, que por ahí pone menos huevos, o ni hablar de otras aves que solamente ponen un huevo cuando van a anidar, van a incubar y van a tener los pichones, ¿sí? Eso es una vez cada tanto. Entonces, en este tipo de producción, en la gallina ponedora es como que esto tiene un impacto muy potente y también lo tengo que abordar desde el manejo y desde lo nutricional. Bien, habíamos dicho que las gallinas tenían un fotoperíodo y son fotoperiodos positivas. Entonces, van a tener la misma regulación que la yegua y que la gata. Cuando hay elevados niveles de melatonina, se inhibe el GnRH. Cuando hay elevados niveles del factor inhibidor de GnRH, se inhibe el GnRH, ¿sí? Ahora, obviamente eso era cuando los periodos de oscuridad eran elevados. Cuando el fotoperíodo es positivo en la primavera y el verano, estos dos factores están bajos y obviamente se dispara la producción de GnRH. Pero también está descrita otra opción, obviamente es bien local, parácrina a nivel hipotalámico, que es a través de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y que vemos que, si recuerdan, las hormonas tiroideas, una vez que la T4 ingresaba a un tejido, era captado por desiodasas. Y esas desiodasas podían generar, si había mucha acción de las hormonas tiroideas, hormona T3 reversa, que no tenía actividad, o T3, ¿sí? Y también la T3, si había mucha actividad, rápidamente era captado por otra desiodasa y se generaba T2, que T2 es como metabolito de desecho, ¿sí? De eliminación. Entonces, fíjense que durante los días cortos, a nivel hipotalámico, la T4 ingresa al hipotálamo y se forma o T3 reversa o la T3 que se genera, que se va a generar poquito porque se va a generar principalmente T3 reversa, rápidamente pasa a T2. ¿Sí? Ahora, si los días son largos, fíjense que principalmente el metabolismo va hacia la síntesis de T3. Y la T3 va a las células del centro cíclico y favorece la liberación de GnRH. ¿Sí? Acá no hay liberación de GnRH, acá sí va a haber liberación de GnRH. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Y si hablamos de, así como la regulación hormonal en general, y acá un poco que se nos queman los papeles, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver que a nivel ovárico, a nivel del hipotálamo y la hipófisis va a suceder lo mismo. GnRH, hipotalámica, FSH y LH hipofisial. Pero lo que vamos a ver es que a nivel ovárico, se van a estar produciendo estrógenos, andrógenos y progesterona, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que la encargada de realizar el feedback positivo para la liberación de LH y que se produzca la ovulación, en vez de los estrógenos va a ser la progesterona. ¿Qué quiere decir? Que ya en la última parte, previo a la ovulación, ya tengo niveles elevados de progesterona y esos niveles elevados de progesterona me generan la secreción de LH para producir la ovulación. ¿Sí? Y a su vez, lo que voy a ver es que esta progesterona no se pone muy de acuerdo, pero participa en todo el proceso de generación del huevo y obviamente también en la conducta de anidación, que en este caso también puede intervenir la prolactina, ¿sí? Y vamos a ver que los estrógenos, según este esquemita acá, también van a participar en el proceso de oviposición, que es como lo más choqueante, lo que le mencioné previamente, que la progesterona es la que genera el feedback positivo
a nivel hipotalámico para la liberación de GnRH del centro cíclico y la liberación de LH para producir la ovulación. Y obviamente después está todo el metabolismo del calcio, como ustedes lo conocen, para ceder calcio principalmente a nivel uterino para la síntesis de la cáscara. Entonces, si nosotros vemos, acá estaría la ovulación, estas serían horas previo a la ovulación. Entonces vemos que, fíjense, los estrógenos predominan en los primeros estadios, ¿sí?, del desarrollo folicular. Fíjense que acá estamos en F5 y F1 era que se ovulaba. La testosterona, los andrógenos predominan porque, como hablamos de hormonas esteroidogénicas que derivan del colesterol, la testosterona como que está ahí entre medio de la progesterona y de los estrógenos, entonces sus niveles es como que están estabilizados. ¿Se sabe mucho qué rol tienen? Y más o menos. Lo único que se sabe es que si no hay andrógenos, el proceso no se desarrolla normalmente. Pero específicamente todavía no se le puede asignar una función. Pero lo más importante, y es como que está invertido a lo que vemos en los mamíferos, es que el estradiol predomina en los primeros principios de la foliculogénesis y la progesterona, como yo les había mencionado, va a estar hacia la ovulación y va a ser la encargada de generar el pico de LH para la ovulación. ¿Sí? Entonces, esto sería como las 3 hormonas principales de la reproducción. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Y terminamos con la parte teórica por hoy. Yo iba a preguntar, capaz que no tiene exactamente que ver con lo que vimos recién, pero ¿por qué, o sea, qué utilidad tiene para la gallina la oposición siempre, aunque no estén fecundados los huevos? El tema es que, primero, hay algo que tenemos que tener en cuenta, es la selección genética. Entonces, cuando yo selecciono una especie por la cantidad de huevos que pone, ya prácticamente que la lógica evolutiva se desprende. Pensemos lo mismo para una vaca lechera. Un ternero, ¿cuánto toma por día? 10 litros, 12 litros, 14 litros en el pico de la lactancia. Y yo tengo una vaca lechera que me produce 30, 40, 50 litros. ¿Sí? Entonces, una cosa es, y no sé si diría una cosa, o sea, lo principal es la producción, ¿sí?, de estos folículos o de leche en relación a una selección genética. ¿Sí? Se vienen seleccionando desde hace años a las gallinas que ponen más huevo por año. Entonces, la gallina que pone más huevo por año y la finalidad reproductiva se pierde. ¿Sí? Y por otro lado, la ovoposición, piénsenlo como una analogía de lo que sería la ovulación en los mamíferos que tienen ondas foliculares o que tienen un patrón continuo de desarrollo folicular o que tienen los ciclos menstruales como la mujer. ¿Sí? La mujer, por más que no se vaya a producir el coito, lo que sea, ovula igual. También ustedes dirán, bueno, pero no sabe si va a realizar la cópula o no con un macho, ¿sí? O con un hombre, hablando de la mujer. O con lo que sea. Me estoy metiendo en un territorio medio escabroso. Pero a lo que voy, pensando en la vaca. La vaca, si nosotros nos ponemos a pensar, y selecciona 12 folículos y termina ovulando uno. Y ese uno, cada 21 días lo va a ovular, llueve, truene o refusile. ¿Sí? Entonces, el tema es que desde este punto de vista evolutivo, pensemos que cada hembra, obviamente varía según la especie, pero tenemos 120.000, miles de folículos en el caso de las aves, porque viven muchos menos años, pero la evolución desde el punto de vista reproductivo que dijo, produzcamos por las dudas. Y en ese producir por las dudas puede haber fecundación y no puede haber fecundación. El tema es que cuando en un mamífero no hay fecundación, perdió una estructura microscópica que es un ovocito. En cambio, desde este punto de vista, las aves son mucho más ineficientes. ¿Y por qué?
Y porque tienen que sintetizar un huevo, es decir, no van a liberar una yema sola. Siempre van a liberar un huevo porque como no detectan si fecundaron o no, tienen que darle toda la protección a algo que puede desarrollar un pollito o no. Entonces, por eso es como hay una ineficiencia en ese sentido. Pero como hay una ineficiencia en ese sentido, por otro lado, yo me aseguro, de alguna forma, de que si hubo cópula, yo le dé la mayor cantidad de gametos de un lado o del otro para que la fertilización se lleve a cabo. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguna duda más? Bien, No, yo no. bien. Bueno, doctora, ¿cómo seguimos? Y depende de los chicos, porque escuché que tenían parcial el lunes. Así que si hay dudas de otros temas, hacemos un recreo y seguimos con las dudas. Y si siguen, digamos, sin lectura al día, directamente nos veríamos el jueves que viene. Y ahí Iván pidió un recreíto, no sé si tendrá dudas. Yo no entendí, no sé si fue el lunes pasado o el lunes que viene. Yo entendí que el lunes próximo. Ah, bien. El lunes que viene, Ah, el 9. está bien. Bueno, no sé, como quieran, chicos. Igual va a estar Ale a cargo de eso. Silencio. Claro, Bueno, yo puse el recreo porque pensé que seguía la clase. No, no, lo teórico terminó por hoy acá. Ah, joya. Esto es lo que sería los últimos ciclos, la parte de AVE, y la próxima clase nos queda lactancia y macho. Y terminó fisiología 2. Yo quería preguntar, ¿qué hacemos lo que mandamos el trabajo de, o sea, la parte reproductiva sin tenerlo de, ya fue? Sin tenerlo de qué, Iván. O sea, sin haber visto lo de cerdo y oveja hoy. Ah, porque mandaron todo. No, Claro. hagamos una cosa. No, yo pensé que habían mandado lo de yegua, gata y perra. No, no, Eh, mandamos todo juntos. no, ellos si quieren, porque dijeron que había muchas dudas, acomódenlo y lo vemos con lo de macho y lactancia. O sea, lo envían ahí. De última ya lo tienen hecho, lo modifican y listo. Y yo en la corrección no le doy pelota, no se preocupen. Dale, dale. O sea, yo en la corrección eso no lo miro, pero si ustedes modifíquenlo para la próxima clase. Para la próxima clase no. Únicamente el cuadro sería. ¿Cómo, Jorge? Únicamente el cuadro sería. Únicamente el cuadro y seguramente en la próxima clase sumamos algo más de macho y lactancia. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y todos están poniendo en el chat que prefieren cortar la hora. Así que nos vemos el jueves que viene entonces. Perfecto. Bueno, dejo de grabar. ¿Podés dejar de grabar vos? Porque puse yo. A ver